La adolescencia. Ya hace tiempo que algunas personas me pedían que escribiera un libro sobre la adolescencia, para guiar presuntamente a los padres en la delicada y difícil tarea de educar a un adolescente o de convivir con un adolescente. Al principio no quería escribir tal libro porque no tenía aún hijos adolescentes. Prefiero hablar cuando es posible con conocimiento de causa. Y más tarde no me animaba a empezar porque no sabía qué decir. Los adolescentes son tan simpáticos y criarlos es tan fácil y divertido, ¿de qué podría hablar? Sí, claro. De vez en cuando tienes discusiones, problemas, dudas, como siempre en la convivencia cotidiana entre seres humanos. Pero en general, los adolescentes están muy lejos de esa aureola de terror con la que a veces se los envuelve. Y no creo ser el único que se ha dado cuenta. Porque ahora que lo pienso, aquellos que me pedían un libro sobre adolescentes eran básicamente padres de bebés y niños pequeños, un poco asustados ante la aún lejana adolescencia. Pero no recuerdo que me haya pedido consejo ningún padre o madre de adolescente. Parece que cuando llega el momento de la verdad, los padres nos damos cuenta de que no era para tanto. En los países anglosajones, la adolescencia se describe a menudo como una etapa difícil para el adolescente y para sus padres, un periodo de tormenta y estrés, storm and stress, una expresión acuñada por G. Stanley Hall, primer presidente de la Asociación Psicológica Americana, en su libro Adolescence de 1904. Las características típicas de la adolescencia eran, según este autor, el conflicto con los padres, las alteraciones del estado de ánimo y las conductas de riesgo. También opinaba que los niños preadolescentes eran salvajes con los que no se podía ni valía la pena razonar y a los que simplemente había que inculcar a bastonazos el temor de Dios y el amor a la patria. Si realmente educó así a su hijo, no me extraña que tuviera conflictos en la adolescencia. Hall, que había estudiado en Alemania, tomó su expresión del movimiento literario prerrománico de la segunda mitad del siglo XVIII, Sturm and Drang, tormenta y pasión. El principal autor de ese movimiento es Goethe, y su obra más representativa, Las tribulaciones del joven Werther, 1774, cuyo atormentado protagonista se suicida por un amor imposible. El libro produjo en su época una oleada de suicidios juveniles. Unas fuentes hablan de docenas, otras de miles. A mí me parece un libro bastante pesado con un protagonista bastante tonto. No entiendo por qué se suicida él, y mucho menos por qué se suicidaron algunos de sus lectores. Y no creo ser el único que no lo entiende. El libro se sigue publicando y leyendo, pero hace 2 siglos que no se suicida nadie por su culpa. Debió de ser la novedad. Pero el miedo al adolescente es mucho más antiguo. Pero el miedo al adolescente es mucho más antiguo. Arnett cita a Sócrates, a Aristóteles, a Rousseau. Este último, al que tantas veces se acusa de un cierto buenismo, de creer ciegamente en la bondad natural de los niños, habla en cambio de la pubertad como ce moment de Christ y recurre a la misma metáfora que Hall, la tormenta. Como el bramido del mar precede de lejos a la tempestad, esta tormentosa revolución se anuncia por el murmullo de las nacientes pasiones. Una sorda fermentación avisa del peligro que se acerca. Un cambio de humor, arrebatos frecuentes, una continua agitación del espíritu hacen al niño casi indisciplinable. Se vuelve sordo a la voz que antes lo hacía dócil. Es un león en su fiebre, desconoce a su guía, ya no quiere ser gobernado. Hall pensaba que la tormenta y el estrés de la adolescencia no eran inevitables, pero constituía una fuerte tendencia con una base biológica. Anna Freud, la hija de Freud, fue más allá, considerando que la tormenta y el estrés eran absolutamente inevitables, más aún, que su ausencia era patológica y predecía graves problemas futuros. Ser normal durante la adolescencia es anormal en sí mismo, decía. Pero los estudios más recientes han ido contradiciendo las pesimistas opiniones del pasado. Jeffrey Johnson Arnett, profesor de psicología del Clark University de Massachusetts, profundizó en 1999 en su artículo La tormenta y el estrés de la adolescencia reconsiderados. El conflicto con los padres. Algunos estudios norteamericanos han encontrado una media de 20 conflictos al mes entre los adolescentes y sus padres.
Pero no estamos hablando de peleas o navajazos, sino habitualmente de discusiones sobre temas relativamente banales como la hora de volver a casa, la ropa, recoger la habitación y cosas así. En general, padres e hijos coinciden en decir que a pesar de esas discusiones se quieren, comparten importantes valores y sus relaciones son en general buenas. Arnett sugiere que algunas de esas discusiones sobre los amigos, el aspecto físico o la hora de volver a casa pueden en realidad reflejar otros temas mucho más importantes de los que ni siquiera se atreven a hablar. El sexo y el embarazo no deseado, las drogas, el SIDA. Los padres intentan proteger a sus hijos contra peligros graves y reales, pero sin nombrarlos. Las alteraciones emocionales. Si los adolescentes son más propensos que los preadolescentes o los adultos a sentir emociones extremas, sobre todo negativas, como vergüenza, soledad, sentirse ignorado o fuera de lugar. Sí, eso es verdad. En cambio, tienden a sentirse menos felices que los niños. Parece que hay poca relación entre estos cambios y el estadio de pubertad, es decir, los cambios físicos, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y que la clave es más bien el aumento de su capacidad para el razonamiento abstracto. Vamos, que se van dando cuenta de los problemas. Las conductas de riesgo. Mientras que los conflictos con los padres y las alteraciones del ánimo son más frecuentes al comienzo de la adolescencia, las conductas de riesgo suelen ser más tardías. En los Estados Unidos, los problemas con la policía alcanzan su máximo a los 18 años y luego disminuyen. Los accidentes de tráfico llegan al máximo poco antes de los 20 años. La máxima incidencia de las enfermedades de transmisión sexual se da entre los 20 y los 24. Si los adolescentes adultos jóvenes parecen tener tendencia a asumir más riesgos, sí. Los criticamos por ello cuando el tipo de riesgo elegido no nos gusta, pero como sociedad nos aprovechamos de ello cuando nos conviene. ¿Qué edades tienen los pilotos de carreras? ¿Los alpinistas? ¿Los cooperantes en el tercer mundo? ¿A qué edad reclutan los gobiernos a sus soldados? Algo hay, pues, de la tormenta y el estrés de Hall, pero ni mucho menos el fenómeno universal e inevitable que decía Anna Freud. La tormenta, señala Arnett, tiene escasa base biológica, aunque algo influye en los cambios hormonales, y el principal factor desencadenante parece ser social. En general, los problemas son menores en las sociedades tradicionales que en nuestra cultura occidental. Y también hay diferentes culturas en Occidente. Los adolescentes norteamericanos de origen anglosajón tienen más conflictos con sus padres que los de origen mexicano. Los adolescentes norteamericanos de origen asiático tienen más problemas cuantas más generaciones llevan en familias viviendo en los Estados Unidos. Arnett solo puede proponer vagas teorías para explicar la causa de estas diferencias. Tal vez la sociedad occidental valora el individualismo y fomenta la independencia de los adolescentes. Es decir, queremos que nuestros hijos sean independientes y luego nos quejamos de que no nos han obedecido y se han hecho independientes. O tal vez la mayor escolarización en las sociedades occidentales hace que los niños y adolescentes estén menos en contacto con sus familias. En 2010, Lilienfeld, Lynn Rustio y Bayerstein, profesores de psiquiatría de distintas universidades estadounidenses, incluyeron la adolescencia es inevitablemente un periodo de trastorno psicológico, como uno de los mitos rebatidos en su libro 50 grandes mitos de la psicología popular. Insisten en que los problemas, aunque existen, no afectan ni mucho menos a todos los adolescentes y que en un país altamente industrializado como Japón, el 80 o 90% de los adolescentes opinan que es muy agradable estar en casa y que tienen buenas relaciones con sus padres. Curiosamente, dan una explicación totalmente distinta. Mientras Arnett, como hemos visto, sugiere que el valor que damos en Occidente a la independencia puede fomentar los conflictos entre padres e hijos, ellos citan a Epstein, quien opina que el problema de Occidente es que tratamos a los adolescentes como si aún fueran niños, y por eso se rebelan. ¿Por qué tantas vueltas a si la adolescencia es o no una tormenta? Psicólogos y sociólogos, especialmente norteamericanos, han realizado concienzudos estudios y han invertido ríos de tinta para intentar aclarar un punto que, francamente, visto desde España, no parece tan importante. Imagino que nos parecemos más a los americanos de origen mexicano que a los de origen anglosajón, y por tanto tenemos menos conflictos.
Ni como padre ni como pediatra había oído jamás, hasta que empecé a documentarme para este libro, la frasecita esa de la tormenta y el estrés, y la conclusión a la que parecen haber llegado los americanos tras largas polémicas, que algunos adolescentes tienen problemas, pero que en general no es para tanto. Me parece muy cercana a la opinión popular que siempre ha habido en España sobre la cuestión. Pero es que no se trata de una cuestión baladí, no lo entiendo bien. Quienes piensan que en la adolescencia nunca hay ni debe haber ningún tipo de conflicto pueden caer en el error de preocuparse o enfadarse ante cualquier suceso sin importancia. Pueden mantener discusiones interminables o absurdas luchas por el poder cada vez que el adolescente da una mala respuesta u olvida recoger su habitación. Ser capaz, ante ciertos problemas menores, de decir es normal, son cosas de edad, ya se le pasará, ayuda sin duda a evitar conflictos mayores. Enfadarnos con nuestro hijo cada vez que da una mala respuesta o un portazo será como enfadarnos con nuestro abuelo porque tiene Alzheimer, con la diferencia de que sabemos que el adolescente irá mejorando con el tiempo. Pero tampoco conviene caer en el otro extremo. No podemos aceptar como normal o incluso deseable lo que no es absolutamente normal. Si nuestros hijos están deprimidos o muestran conductas violentas o autodestructivas, no tienen graves problemas escolares no podemos limitarnos a decir es normal, ya se le pasará. Debemos ayudarles y buscar apoyo profesional. Y también está el problema de la profecía autocumplida. Si la sociedad espera que los adolescentes sean de una determinada manera, muchos acabarán por ajustarse a esas expectativas. No quiero esperar que mis hijos sean violentos, egoístas o maleducados. Prefiero esperar que sean amables, responsables y solidarios. Lilienfeld y colaboradores citan estudios en Estados Unidos en que se ve la amplitud de ese problema. En un hospital, más de la mitad de las enfermeras y residentes de medicina estaban de acuerdo con la frase «La mayor parte de los adolescentes muestran conducta neurótica o antisocial en algún momento de la adolescencia». Y más todavía estaban de acuerdo con la frase «Médicos y enfermeras deberían preocuparse por la salud mental de aquel adolescente que no causa problemas y no se siente mal». Aparentemente, les parece más preocupante un adolescente sano que uno con síntomas de neurosis. En 2004, Offer desmintió definitivamente esta teoría, tras seguir a 73 adolescentes normales varones de clase media durante 34 años. Los que tenían menos problemas en la adolescencia seguían teniendo pocos problemas en la vida adulta. Y los que tenían algún problemilla en la adolescencia habían mejorado. Sorpresa, la adolescencia se pasa. Contamos con un punto importante a nuestro favor para comprender a nuestros hijos adolescentes. Nosotros hemos pasado por lo mismo y nos tenemos que acordar. Vale que no nos acordamos de cuando éramos bebés, de cuando pedíamos brazos todo el rato, de cuando tirábamos comida al suelo o mordíamos a los otros niños, pero con la adolescencia no hay excusa. Se tiene usted que acordar. Bueno, quizás ese es el problema, que la gente no se acuerda. Offer, como parte del estudio antes citado, pasó un cuestionario y 73 adolescentes varones de 14 años. Cuando tenían 48 años, logró localizar y entrevistar a 67 de ellos. Les volvió a hacer las mismas preguntas sobre sus relaciones con los padres, con las chicas, los estudios, insistiendo en que contestasen no lo que pensarían ahora, sino que intentasen recordar lo que dijeron en su adolescencia. Cada pregunta iba precedida por cuando estaba usted en el instituto. El resultado fue un auténtico desastre. Para la mayoría de las preguntas, el porcentaje de coincidencias no era mejor que el que se hubiera producido contestando al azar. El 53% de los adolescentes habían declarado que no era conveniente tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Solo el 33% de los adultos decía haber opinado tal cosa. El porcentaje de los que decían que la religión los ayudaba bajaba el 70% al 26%, mientras que los que decían que no les gustaba estudiar o hacer deberes subía el 28% al 58%. Era como si los adultos, en vez de recordar al adolescente que realmente fueron, estuvieran pensando más bien en el arquetipo cultural del adolescente, el que transmiten las películas y la televisión. Piensan mucho en el sexo, pasan de la religión y no estudian. Así suele ser los adolescentes, de modo que yo también debí de ser así.
Tal vez el secreto de la paternidad sea la lucha contra el olvido. Esfuércese por recordar su adolescencia. Recuerde lo que le prohibieron y lo que le permitieron las peleas y los buenos momentos, lo que sentía cuando salía dando un portazo, en qué momentos se sentía incomprendido y en qué momentos se sentía valorado, las cosas que hacía escondidas y sin ningún remordimiento y las cosas que hacía escondidas porque se avergonzaba profundamente de haberlas hecho. Si recordamos realmente nuestra infancia y nuestra adolescencia, no podremos seguir creyendo que nuestros hijos nos toman el pelo o que hacen las cosas para fastidiar. Las drogas. Suele decirse que la marihuana, los porros, son la puerta de entrada por la que el joven llega a otras drogas más peligrosas. Es verdad, pero no toda la verdad. Sí, es difícil que alguien consuma heroína o cocaína si antes no se ha fumado nunca un porro. Pero también es difícil que alguien se fume un porro si antes no ha fumado nunca un cigarrillo y no ha bebido alcohol. Y también es difícil, no imposible, pero sí más difícil, que los hijos consuman tabaco y alcohol si sus padres no lo hacen. La influencia de estos asuntos de los compañeros y amigos es mayor ciertamente que la influencia de los padres, pero es que también los amigos fumarán menos si sus propios padres no fuman. Nuestras acciones no solo afectan a nuestros hijos, sino también a los hijos de los demás. En un estudio sobre los adolescentes españoles y mexicanos de 12 a 16 años, el hecho de que uno de los padres consumiera alcohol y tabaco duplicaba el riesgo de que el hijo hiciese lo mismo. ¿Por qué no empieza a dar buen ejemplo? No le pido ninguna heroicidad, no hace falta que se enfrente solo contra la mafia, ni que monte patrullas ciudadanas para expulsar del barrio a los camellos, solo que deje de fumar y de beber, o que al menos restrinja el alcohol al mínimo. Y mientras intenta dejar de fumar, no olvide tener por la salud de sus hijos el mismo respeto que por la de sus compañeros de trabajo, a fumar a la calle. No hay excusas, no se puede fumar en casa, ni siquiera mientras los niños están en el cole, porque el alquitrán y otras partículas nocivas se depositan en suelos y muebles e impregnan tapicerías y cortinas, y vuelven al aire al menor movimiento. Si no se fuma en la fábrica, en la tienda ni en la oficina, mucho menos en casa. Según un estudio norteamericano, incluso cuando los padres fuman, el tener la clara norma de que no está permitido fumar en casa disminuye a menos de la mitad el riesgo de que los hijos fumen. A menudo, los hijos están más concienciados sobre los peligros del tabaco que sus padres o abuelos. En una encuesta en profundidad a 75 adolescentes canadienses de 11 a 19, la queja dominante era que no es justo. Se quejan de tener que ser ellos los que dicen a sus padres que dejen de fumar y están preocupados por la salud de sus padres y hermanos. Algunos se sienten atrapados, obligados a vivir en una casa o a desplazarse en un coche lleno de humo. Una chica de 16 años explica: siempre les estoy diciendo cosas para que se sienten culpables. Mientras estoy en plan, ¿quieres conocer a mis hijos? ¿Quieres ser mi padrino de boda? Un chico de 18 se lamenta: bueno, mis padres pues se ponen a fumar y si les digo que no lo hagan, no les da la gana escuchar porque se ponen en plan, nosotros somos tus padres, tú no eres nuestro padre. He aquí un punto que tampoco suele mencionarse al hablar de adolescentes, que a veces son más responsables que sus padres.